Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, El Club de las Letras. Hoy vamos a continuar analizando nuestro libro Muerte de Pemex y Suicidio de México, del autor Alfredo Jalife Ramel. Nos acompañan de nuevo nuestras compañeras Gaby. Hola. Y Eunice. Hola. Hoy vamos a comenzar analizando el segundo capítulo de este libro, el cual hasta ahora nos ha parecido interesante porque toca temas como los entornos políticos, económicos e incluso ambiental que hoy en día se vive en México. El segundo capítulo se llama Reforma Energética de Peña, Videgaray y Aspe, en el cual realmente nos habla muy a fondo de lo que se trata, lo que es la reforma energética. Y como el primer punto que toca este capítulo es violenta entrega de aguas profundas y shale gas de Pemex a transnacionales anglosajonas. ¿Ustedes por qué creen que se llama así el primer punto? Aquí a mí me suena que es la forma en la que se están manejando las cosas para la privatización de estos servicios, ya sea, principalmente en el libro tocan Pemex, pero también recordar que se privatizó la luz, se puede privatizar el agua. Entonces me suena a la forma y las maneras que se están tomando para llevar a cabo esta privatización del servicio, en concreto el petróleo mexicano. ¿Y tú, Gai? Sí, yo entiendo que, sin importar quién esté en contra de esta reforma, se va a llevar a cabo. Así es, se han tomado medidas violentas o incluso se está dispuesto a tomar medidas muy violentas para llevar a cabo el poder imponer esta reforma por parte del gobierno mexicano o por parte de las cabezas del gobierno mexicano, sin importar qué es lo que llegue a tocar o el disturbio social que pueda generarse por la inconformidad de esta reforma que puede tener el pueblo mexicano. Sí, y así como dices, incluso hay una frase que cito, dice: el gobierno tiene que abrazar el conflicto porque no puedes cambiar realmente un país como México sin un cierto grado de conflicto político, que es lo que tú mencionabas, ¿no? Que además de ser entre los de la izquierda y los que están privatizando, pues también tiene que ver con el pueblo. El autor hace referencia a Juan Pardinas Carpizo, que es un estudioso de este tema, y él incluso está a favor impulsando, el autor lo menciona como que es una persona que impulsa este movimiento de la reforma energética y que incluso él es una persona violentísima al decir que él está de acuerdo en que la reforma energética tiene que estipularse en el país dadas las condiciones que sean, tomando las medidas que sean, ya sea reprimir gente, ya sea poniendo mano dura, cosa que estamos hablando que va en contra de los principios de la democracia, ¿no? Del pueblo. Sí, claro. Sí, lo que trata él es impulsar esta reforma, pero de una forma autoritaria. Lo que decía Eunice, no importa que existan disturbios políticos, que exista una oposición, tratan de llevarla a cabo. Y destacar que aquí ya estamos viendo un poco el régimen neoliberal, que es el que tenemos actualmente, ¿no? Que ya está empezando por su última etapa, que es la privatización de todos los servicios que le corresponden al gobierno para poderlos vender a empresas privadas. Y cuando menciona que van a las petroleras anglosajonas, pues estamos diciendo a las petroleras más importantes del mundo, ¿no? Como son las de Estados Unidos, como son algunas de algunos otros países, de Inglaterra, que están... Incluso los de... Sí. Es que te iba a decir Sudamérica. Sí, como Petrobras, que es las petroleras de Brasil, que están interesados en entrar a nuestro mercado. Y entonces ahí hace referencia a las petroleras anglosajonas, todos aquellos países que quieren entrar a las aguas profundas de México para poderlas explotar. Vemos la influencia que tienen los diferentes bancos, que aquí el libro lo menciona como megabancos, en esta reforma. Cómo mueven ellos estos diferentes procesos para llevar a cabo la reforma. Así es, la influencia que tienen bancos importantes a nivel internacional, grandes bancos, para invertir en el mercado del petróleo, ¿no? Para poder explotarlo y también de ahí tomar decisiones los gobiernos si van a llevar a cabo o no sus proyectos. Ellos tienen mucho que ver en todo lo que se haga en las aguas profundas de México e incluso en otros países que también cuenten con petróleo.
Pero también el capítulo, no sé si recuerdan que nos marca cómo en estos bancos que quieren invertir en México tienen dinero invertido de las mismas empresas que quieren explotar las aguas profundas de México. Sí, ellos son los que dan los recursos, a final de cuentas, a las petroleras, tanto anglosajonas como a la petrolera mexicana, en este caso Pemex, para poder invertir en tecnología o en algunas otras herramientas para poder explotar el petróleo o el crudo al final de cuentas, ¿no? Ellos son los que tienen el dinero para llevar a cabo los proyectos. Tienen mucha decisión. El capítulo también nos detalla una institución educativa que es el ITAM, un instituto tecnológico, el cual en México se está dedicando al desarrollo e investigación de esta reforma. El ITAM, el autor menciona que es una quimera bizarra, y yo creo que hace referencia a que es una institución que es corrupta y que no está de parte del pueblo mexicano, sino está apoyando a los grandes bancos, a las petroleras anglosajonas, e incluso está apoyando a la privatización del petróleo, dando datos a lo mejor que no son reales o no son verídicos, para que la población crea que en verdad se necesita la privatización de este servicio. Sí, pues digamos que obviamente los que tienen poder pues lo mueven, y más si que se quiere realizar esta reforma y la privatización de agua, petróleo, etcétera, pues obviamente yo creo que los de la ITAM le van a hacer caso a los de poder, ¿no? Así es. Sí. Y se está dejando mucho de lado escuelas mucho más especializadas, como lo es el Politécnico, la UNAM, que podrían dedicarse más a fondo y podrían hacer trabajos, ¿cómo decirlo?, más pues verídicos. El autor nos dice cuál es la política mexicana de los energéticos, o en su caso oleoductos. ¿Ustedes qué opinan sobre este punto que trató el autor? Bueno, aquí sobre la geopolítica habla un poco de que no estamos definiendo bien lo que es nuestro territorio, en cuestión de que él en este mismo capítulo, pero más adelante lo especifica un poco mejor, y dice que Estados Unidos, al quererse conquistar las aguas del Golfo, pues quiere cambiarle el nombre, ¿no? Del Golfo de México al Golfo de los Estados Unidos. Entonces está diciendo que también hay que tener en cuenta que estamos vendiendo territorio mexicano, y que estamos vendiendo toda esta parte de nuestro petróleo. O sea, y más que eso, pues también son recursos naturales, ¿no? Que al final de cuentas es, digamos, una atracción y una ventaja que tiene nuestro país. Así es, no estamos definiendo lo que son nuestros territorios y los estamos dejando al azar de Estados Unidos, y de que él decida qué es nuestro y qué no es. Sí, lo más importante aquí es dejar claro qué le pertenece a México, qué le pertenece a Estados Unidos y así a los otros países. Aquí hay que tomar en consideración que no se está tomando en cuenta las finanzas con los hidrocarburos, o sea, no se están llevando de la mano, por lo cual es necesario que México cree una banca nacional para que regule este tipo de finanzas. El autor más adelante detalla esto y dice que podríamos seguir el ejemplo de Petrochina, el cual junto con la banca de desarrollo, con la banca de China, trabajan para el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la explotación del petróleo. Eso mismo deberíamos de hacer, resucitar la banca que desde hace tiempo ya se encuentra muy desmoralizada, la banca mexicana, y que junto a las empresas privadas y las empresas que pertenecen al Estado trabajen en un mismo conjunto para el desarrollo, a fin de cuentas, de toda la tecnología y de todo este medio que es el petróleo. Digamos como un medio que regule al... Así es. En conclusión del capítulo 2, tenemos que aquí estamos, conocemos lo que son los factores y antecedentes de la reforma energética, conocemos a los participantes, quiénes son los participantes y qué papel juega cada uno dentro de la reforma energética y qué es lo que quieren obtener cada uno de estos participantes. Tenemos los bancos, tenemos los gobiernos, tenemos empresas privadas, tenemos también ahí petroleras, financiadoras, tenemos a los medios de comunicación. Todos estos englobados
juegan un papel muy importante dentro de la reforma energética, al igual que los antecedentes de la reforma misma para su desarrollo. También el personaje que es tan mencionado y principal, ¿no? Que es el que apoya y presiona de cierta forma a las instituciones tanto mexicanas como extranjeras para que se pueda acelerar el proceso de la reforma, de la creación de la reforma y de la ejecución de la misma. Sí, así es. Tenemos también que instituciones educativas, como lo es el ITAM, institución mexicana, juega un papel muy importante para el impulso de esta reforma energética, dando datos pues erróneos y apoyando el neoliberalismo, ¿no? Con esto tenemos que se está un poco manipulando la información que al final de cuentas a la sociedad mexicana o al pueblo mexicano se le da. Vimos o denotamos que hay malos datos, mal manejo de información, información errónea por parte del gobierno y de los medios de comunicación, que todo esto lo manipulan al final de cuentas para que nosotros mismos creamos que la reforma energética sirve al país. Sí, como dice Maximiliano, esta información que se está dando a la población tiene la finalidad de hacernos creer que se está haciendo algo bueno por el país, por nosotros, por la población en general, siendo que no es así, ¿no? Es todo lo contrario. Están viendo primero los intereses de otros países como los de Estados Unidos antes que nuestros propios intereses como mexicanos. Entonces, este capítulo 2 recalca todo lo que es la reforma energética, que es lo que tras bambalinas se planea, porque nosotros tenemos un concepto y tenemos una cierta información, pero aquí creo que el autor nos detalla información muy importante que es detrás de bambalinas todo lo que se está planeando, todos los institutos o todos los participantes que están teniendo que ver un poco con la reforma energética, ¿no? Principalmente ese es el manejo, ¿no? Todos los participantes aquí tienen pues su granito de arroz puesto para un fin común cada uno, ¿no? Como sería el gobierno de Estados Unidos, los bancos americanos, las anglosajonas o petroleras anglosajonas, algunas financiadoras, algunos medios de comunicación, algunos institutos educativos, lo cual denotamos que esto en realidad es un problema o un tema de gran alcance, ¿no? Que no solamente tiene que ver con Pemex y el gobierno mexicano, que hay tanto hay más personajes, ¿no? Así. Y más cuestiones internos, tanto externos, ¿no? Y todo lo que se está manejando. Bueno, esta sería la conclusión. No sé si gustan agregar algo más. Pues que lo lean, que si les interesa sigan viendo los videos. Así es, vamos a hacer la parte del capítulo 3, que es la siguiente, donde vamos a seguir analizando como hasta ahora lo hicimos, los siguientes puntos. Y bueno, esto sería todo. Ella es mi compañera Gaby, mi compañera Eunice, Maximiliano. Nos despedimos por este video. Los esperamos en el siguiente, ya saben, aquí en su canal El Club de las Letras, donde vamos a seguir analizando Muerte de Pemex y Suicidio de México, capítulo 3. Gracias por su atención.